sentarnos y vamos a preparar nuestro corazón para lo que hoy he propuesto compartirles. Es un gusto enorme poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, amigas y amigos. Gracias por conectarse a nuestra transmisión en vivo. Estamos aquí en las instalaciones donde desarrollamos nuestras reuniones. Somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, nueva sede de la fábrica Tesla en la República y en las Naciones. Y desde aquí reciban el aplauso que esta gente maravillosa que está reunida aquí les da para darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ahora ya tenemos nuevo mote, ¿verdad? Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes en la misma línea de pensamiento de lo que he venido compartiendo en los últimos meses, las últimas semanas, sobre la importante obra que realiza el Espíritu de Dios en la vida de las y los hijas e hijos de Dios desde que el sacrificio del Señor Jesucristo fue realizado. Acompáñenme, por favor, vamos a poner un fundamento escritural para explicarme lo que hoy les comparto. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 5, 6 y 7. Mientras ustedes localizan eso, si acaso mi amada Mari está conectada a la transmisión, te mando un abrazo, mi vida, y le pido al Señor que te ayude a recuperarte muy prontito. El día de hoy no está mi esposa aquí entre nosotros porque ha estado pasando unos días de malestar físico. Ya está mucho mejor, pero decidimos que quedara en casa el día de hoy para que guardara también reposo y pudiera recuperarse. Juan capítulo 16, versos 5, 6 y 7. ¿Me acompañan? Miren lo que el Señor Jesucristo le estaba expresando a sus primeros discípulos. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, atención, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero les digo la verdad, atención, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Les conviene que yo me vaya. Me gustaría iniciar el mensaje de hoy haciéndoles un par de preguntas que no espero una respuesta verbal, sino una reflexión de parte de ustedes. Piensen por un momento, desde su propio punto de vista, ¿qué es lo mejor que Dios puede darle a una persona? ¿Qué será lo mejor que Dios pueda darle a una persona? La segunda pregunta va en la misma dirección. ¿Qué consideran ustedes que es o que sea lo mejor de Dios? Si pudiéramos tener la manera de elegir lo mejor de Dios, y puedo entender y casi hasta me parece escuchar que la mayoría de ustedes diga lo mejor de Dios, pues todo lo que es Dios es lo mejor, sí, pero si pudiéramos entrar en esa clasificación, si pudiéramos entrar en esa línea de pensamiento donde pudiéramos determinar qué sería lo mejor de Dios, qué sería lo mejor que Dios le podría dar a una persona. Bueno, dejemos esas preguntas en reflexión ahí interna y permítanme avanzar. Este pasaje que hoy seleccioné para compartir el mensaje de hoy es otro momento de la amplia enseñanza o de la plática, de la conversación que el Señor Jesucristo sostuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz para, con ese sacrificio, redimirnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Antes de llevar a cabo todo eso, el Señor comenzó a enseñarles a sus discípulos la importancia de lo que sucedería después de su sacrificio,
después de que ese sacrificio se realizara, el Señor quería que los discípulos estuvieran conscientes de que ese sacrificio, aunque iba a representar un golpe fuerte en el ánimo de ellos, sobre todo, y que iba incluso a cimbrarles en su fe, algunos hasta titubearían de su fe, como el caso de Pedro, el discípulo. No obstante, el Señor quiso hablarles a ellos de ese momento o de ese beneficio que traería el sacrificio que Él realizaría unas horas más adelante en el Calvario. Y bueno, cuando Él comenzó a hablarles de que Él los dejaría, de que Él iba a morir, de que Él iba a sufrir, era difícil. Ojalá que lo podamos comprender. Era difícil. En algún momento se me ocurrió, ya lo compartí, es como cuando un padre, una madre de familia están muy enfermos, están ya en un punto terminal de su vida, y le quieren decir al niño: ten ánimo, hijo, me voy a ir, pero te voy a estar cuidando desde allá, desde arriba, no te preocupes, todo va a estar bien. Resulta prácticamente imposible entender eso, ¿no? Bueno, algo similar estaba sucediendo en aquel momento, porque parecía difícil de creer que después de todos los anuncios que el Señor les hizo a sus discípulos tocante a su sacrificio, aquella noche había llegado el día cero, había llegado el momento clave. Aquella misma noche Él sería tomado preso, sería llevado ante el gobernador romano y comenzaría lo que ustedes y yo conocemos como su proceso de crucifixión y muerte. Pero me parece interesante que el Señor intentara, no sé si estén de acuerdo conmigo, me parece que el Señor estaba intentando animar a sus discípulos diciéndoles: les conviene que me vaya, muchachos, ánimo, les conviene que yo me vaya. Aquello parecía difícil de creer, pero en mi opinión, eso precisamente, ese sacrificio, esa obra realizada en la cruz, se convertiría en lo más grande y en lo mejor que Dios puede hacer por un ser humano. El Señor les comenzó a hablar aquella noche de su muerte. ¿Me acompañan? Vamos a varias citas bíblicas. Tomen la Biblia. Juan 13:33 comienza diciéndoles: hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Y ese poco sería demasiado poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así se los digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Juan 14:2, sigan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Juan 14:28, han oído que les he dicho: voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 16:16, la tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan 16:20, de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, aleluya, su tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:28, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿De qué hablan todas estas citas bíblicas que acabo de leer? Había llegado la hora cero, había llegado el momento. El Señor estaba intentando en aquella última plática
Sí volvió a platicar con ellos, pero lo hizo después de resucitado, después de los 3 días que estuvo sin ellos. Y por eso decía, todavía un poco y me verán, porque después de resucitado, 40 días estuvo el Señor hablando con ellos, presentándose, apareciéndose en diferentes escenarios y enseñándoles acerca de la obra que Él había realizado. Pero en este momento estaba intentando persuadir a los discípulos, a sus primeros discípulos, de la importancia que tenía estar preparados para el duro momento que vendría. Ustedes y yo conocemos la historia. Sería traicionado por Judas en ese mismo pasaje, en esos mismos capítulos. Cuando tengan oportunidad lo revisan, y el Señor dijo abiertamente: uno de ustedes me va a entregar. Juan, habiendo recibido una señal ahí de Pedro, pregúntale quién es el bueno o el malo en este caso, y el Señor le dio evidencia que estaba hablando de Judas, y Judas salió como disparado para cumplir esa consigna perversa de vender al Señor, entregar al Señor a los romanos por 30 piezas de plata. Sería traicionado esa misma noche. Pedro le dijo que aunque todos se escandalizaran de él, él nunca lo haría, y sin embargo lo hizo aquella noche. Fue llevado a un lugar, a otro, lo trasladaron de un lugar a otro, se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron la corona en su cabeza, lo vituperaron terriblemente. Fue una noche terrible, terrible. Pero a pesar de eso, el Señor estaba intentando decirle a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Ánimo, ánimo. Esta es una buena noticia, no es una mala noticia. La pregunta que me hago, y que creo que toda persona debe hacerse, es: ¿cómo podría ese tema ser algo bueno para esos primeros discípulos del Señor? ¿Cómo podría eso ser una buena noticia? Eso sería, se entiende, ¿verdad?, que debió de haber sido un golpe directo al corazón, a la mente de aquellos 12, aunque al final fueron 11, los que permanecieron con él, los que le escucharon. Esto no sonaba como algo bueno, sonaba como malas noticias. Pero entre todas las palabras que el Señor les compartió a aquellos primeros discípulos, y que entristeció el corazón de los discípulos, el Señor levantó su voz para decirles: muchachos, les conviene que yo me vaya. A mí me parece, en lo personal, que la expresión les conviene es porque, aunque nosotros somos muy dados a querer que las cosas permanezcan como siempre han sido, el ser humano es muy dado a tratar de encontrar zonas de comodidad, zonas de confort. Dicen hoy en día los psicólogos, los psicoanalistas, dicen que el ser humano está siempre en búsqueda de encontrar una zona de confort. Y cuando algo lo incomoda, cuando las cosas se hacen de manera distinta a como está acostumbrado, entonces hay una inquietud, hay algo que inquieta, que incluso puede llegar a molestar. Pero es la única forma en la que las cosas buenas pueden llegar a suceder. He mencionado, y por favor no me hagan un gesto de fastidio, he mencionado lo que hoy en día se conoce con respecto a las águilas. Las águilas son unos animales que, cuando ha llegado el momento de procrear, cuando ha llegado el momento de empollar a sus siguientes generaciones, construyen sus nidos en lugares demasiado altos, tratando de ocultarlos de los depredadores. Y cuando el águila elabora el nido donde depositará los huevecillos, que de ahí saldrán sus polluelos, cuando llega ese momento, las águilas buscan ramas que tengan espinas, y cuando las consiguen, comienzan a armar un nido grande que aproximadamente tiene 1 metro de diámetro. Es algo grande, algo extenso. Y una vez que han hecho esa rueda y han tejido con sus picos y sus garras, las espinas, se han estado espinando, han estado batallando, pero por fin tienen el nido armado. Lo siguiente es que tanto macho como hembra, con su propio pico, comienzan a desprender las plumas de su pecho para formar una cama cómoda, donde luego serán depositados los huevecillos y donde serán empollados los siguientes aguiluchos. Cuando nacen los polluelos,
ellos no saben que están en una cama rodeados por espinas. Ellos lo único que sienten son las plumas de mamá y papá que están debajo de sus garras, debajo de sus patas. Y cuando llega el momento, pues mamá y papá salen a buscarles alimento, y la mayoría de nosotros tenemos esa imagen, ¿verdad? La imagen de los aguiluchos abriendo el pico y pidiendo, dame de comer, y ahí va mamá y les trae algo, trozos de carne, algunos insectos, algunas cosas, tratando de alimentarlos, y esto durará durante un tiempo. Pero lo interesante del asunto y del comportamiento de esta majestuosa ave es que cuando ellos calculan que ya es el tiempo de que el aguilucho comience a valerse por sí mismo, de una manera extraña lo que hacen es, o más bien dicho extraña para los polluelos, es que los empiezan a empujar para obligarlos a que se paren en la orilla del nido. Los polluelitos están ahí tratando de mantener el equilibrio, y papá y mamá al mismo tiempo comienzan a revolotear, a agitar sus alas, lo que está provocando que las plumas contenidas en el núcleo del nido salgan volando para que queden expuestas las espinas. Una vez quedan expuestas las espinas, los polluelos ya no tienen hacia dónde hacerse, están ahí en la orilla tratando de equilibrarse, e incluso llega un momento en el que mamá y papá águilas toman al polluelo y lo arrojan al vacío, para provocar que el polluelo sienta el vértigo conforme va cayendo, y las primeras caídas el polluelo no sabe ni qué hacer. Llega papá y mamá y ¡fium!, lo rescatan, lo vuelven a poner ahí arriba, pero el nido está lleno de espinas. O sea, no hay otra. Los polluelos, me imagino lo que deben estar pensando, ¿verdad? Enloquecieron papá y mamá, o sea, ¿qué onda con ellos? Lo que pasa con nuestros hijos cuando les quitamos un privilegio. Me hace que mi papá, mi mamá me tiene mal la tirria, se me hace que ya la agarró conmigo, se me hace que el maestro la trae conmigo. ¿Cuántos hemos usado esa frase y hemos dicho, no mamá, reprobé porque el maestro la trae contra mí, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas. Bueno, déjenme decirles que esto que acabo de platicar y que ya es muy conocido por la mayoría de ustedes, es una figura que Dios utilizó. Moisés, hablándole a los israelitas en el discurso de despedida, el que ustedes y yo conocemos como el libro de Deuteronomio, en la escritura, en la Biblia, llega un momento en que usa él esa frase, ese ejemplo, y dice que Jehová Dios, como águila, estaba excitando su nidada. Así se llama esa expresión, excitando su nidada. Y lo que está diciendo Moisés es: llegó por nosotros a Egipto y revoloteó para sacarnos de la comodidad que habíamos encontrado ahí, y recordarnos que somos un pueblo con promesa y que hay una tierra que nos pertenece a nosotros. Amadas, amados, una realidad de la vida que toda hija de Dios madura y todo hijo de Dios maduro debemos asumir es que en esta vida muchas veces lo bueno suele ser enemigo de lo mejor. Aprenda esto: lo bueno suele ser enemigo de lo mejor. Una cosa que Dios quiere que nosotros aprendamos es a no conformarnos con lo bueno, sino con lo mejor, a ir por aquello que Dios sabe que podemos llegar a tener, a poseer, a alcanzar. Y esa es la razón por la que creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a aquellos sus primeros discípulos: les conviene que yo me vaya. No van a entenderlo esta noche. Esta noche ustedes no van a entender por qué estoy agitando mis alas, no van a entender por qué se están volando las plumas, no van a entender por qué ouch, 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 hay pura espina, hay puro dolor. No van a entender esto, pero muchachos, les conviene que yo me vaya. Y yo quiero agregar, en respuesta a la misma pregunta que yo planteé hace rato, ¿saben por qué creo que el Señor estaba diciendo les conviene que yo me vaya? Porque lo mejor de Dios estaba por venir. Amados, si Cristo es una evidencia del amor y la bondad de Dios, Juan 3:16, la mayoría de ustedes lo conocen de memoria, me ayudan a recitarlo. Diga conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo demostró Dios su amor según ese versículo? Dándonos a su Hijo. Ahora, si a nosotros nos parece que darnos al Hijo es algo maravilloso y una gran evidencia del amor de Dios,
Pues imagínense lo que para el Señor Jesucristo significaba que ya no iba a estar con los discípulos, sino que iba a poder habitarlos, iba a poder estar en la vida de los discípulos. Lo mejor de Dios estaba por venir. Una vez que aquel sacrificio fuera realizado, una vez que la justicia de Dios se estableciera en esta tierra, una vez que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada en esta tierra, entonces vendría lo mejor de Dios, vendría el glorioso Espíritu de Dios a morar en la vida de los creyentes. No sé cuál haya sido la respuesta que ustedes armaron ante las preguntas que planteé al principio, pero déjenme darles mi opinión. Creo que lo mejor que Dios le puede dar a un ser humano es habitarlo por medio de su Santo Espíritu. Lo mejor que Dios puede hacer por una persona es llenarla con su precioso Espíritu, porque el Espíritu de Dios es lo mejor de Dios. El Espíritu Santo vendría a la vida de los creyentes para que fuera cumplido lo que el Señor dijo en Juan 14:17. Búsquelo por favor. Juan 14:17, cuando se refiere a lo que Él haría una vez que su sacrificio se realizara, dijo: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Y comienza este versículo, el 14: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Y por favor, le he pedido que lo busque, véalo, analícelo, porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Notan ese cambio? Dice el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, a sus primeros discípulos: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve y no lo conoce. Ya hablamos de este tema, ¿verdad? ¿Por qué no lo puede recibir? Ni lo ve ni lo conoce. Hay una animadversión, hay un choque frontal entre el sistema de Dios y el sistema anti Dios. Bueno, el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir, por eso no puede estar con ellos, pero ustedes sí. Y aquí está el gran cambio, a ver si lo pueden percibir en las palabras del Señor: porque ahora mora con ustedes, pero una vez realizado mi sacrificio podrá estar en ustedes. Dios con nosotros, lo dijo el profeta, se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el plan del Padre no era estar con nosotros, sino era vivir en nosotros, en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel entendió que debía preparar un lugar especial donde Dios morara con ellos en la antigüedad. ¿Recuerdan? Un tabernáculo primero, el tabernáculo de reunión. Después, en días del rey Salomón, se construyó un hermoso templo donde la presencia de Dios habitaba, pero nunca fue el plan de Dios habitar ni en un tabernáculo ni en un templo. El plan de Dios era habitar la vida de sus hijas y de sus hijos. Entonces, una vez realizada la obra del Señor Jesucristo, es cuando Pablo les pregunta en algún momento a los receptores de sus cartas apostólicas: ¿es que acaso ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no son suyos, sino que ustedes son de Él? Wow, ahora mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Él no me visita, Él me habita. En otro tiempo Dios llenaba lugares. En otro tiempo la presencia de Dios descendía. Cuando se dedicó el templo que construyó Salomón, se habla de la gloria Chequiná. En el Antiguo Testamento se habla de una nube que llenó el templo, porque esa era precisamente una representación de lo que Dios haría en el futuro. ¿Sí? Llenaría el templo con una nube espesa que no dejaba a los sacerdotes incluso ver con claridad, porque se había metido la gloria de Dios a un lugar. Pero la buena nueva, lo que el Señor estaba tratando de decirle a sus discípulos era: van a recibir lo mejor de Dios. Dios ya no va a llenar lugares,
Dios va a llenar vidas, va a llenar personas. Amadas, amados, hoy lo más probable es que todo el mundo lo entienda. Algunos de ustedes tal vez alguien les preguntó: ¿a dónde va, ama? ¿A dónde va, pa? Porque somos norteños, ¿verdad? Si fuera de otra parte diría, ¿a dónde van, ajá? Pero eso es otra cosa. O sea, ¿a dónde va, jefa? Esa es otra cosa. ¿A dónde va? Y probablemente para resolver la situación dijeron: vamos a la iglesia. Y se entiende, asumimos, esta es la iglesia. No, esa ya no es la iglesia. Este es un edificio donde la iglesia de Cristo está contenida. Usted es la iglesia de Cristo. Si Cristo le habita, si el Espíritu de Dios le habita, si, como ya lo tratamos de compartir, si el sello de su presencia ya ha sido depositado en usted, en su corazón, usted es la iglesia de Cristo. Es correcto, usted es la iglesia de Cristo. Ahora, no lo tomemos como un pretexto para no congregarnos. Yo soy la iglesia de Cristo, así que no me tengo que congregar. A donde yo voy va la iglesia de Cristo. Son verdades. A donde tú vas va la iglesia de Cristo. Pero ¿cuál es la idea de congregarnos? La idea de congregarnos es precisamente celebrar esa vida que nos ha sido impartida con otros que tienen la misma vida. Es cierto, no es un pecado ausentarse de una reunión de la iglesia, es cierto, pero me permite, ya que hablamos de ese terreno y que lo tocaré un poquito más ampliamente enseguida, no es un pecado, no es un pecado faltar, no es un pecado no poderte reunir, pero lo que sí constituiría un pecado es: ¿por qué no te reuniste? No, pues porque tenía flojera. Entonces ya entramos en otro terreno. No seáis perezosos, sean imitadores, así dice el apóstol. No os hagáis perezosos, sino sean imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No es una excusa para la indisciplina, es un entendimiento que nos ayuda a comprender: wow, lo mejor de Dios está ya en mí. Lo mejor de Dios no es el Tesla que le estoy pidiendo a Dios. Ahora, si lo tienes, manéjalo. Y si lo quieres donar, dónalo. Y si Dios te dice: dáselo a mi siervo, no, bueno, esa ya es otra cosa, ese es otro cuento. No, pero no es el Tesla, no es la fortuna, no es. Todos tenemos, hace muchos años yo aprendí del doctor Mike Murdock. El doctor Murdock siempre recomendaba y decía que en la pasta final de la Biblia pegaras un papelito y pusieras todas las maneras en las que alguien te pudiera bendecir. Ahí les va la idea. Luego lo reviso, pero ya no traemos, ahora no lo podemos poner acá, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor entre el celular y la funda. Siempre decía una nota: tú pon ahí: si alguien en algún momento me quiere bendecir, ¿qué es lo que me gustaría? Pues que me liberen de la deuda de mi casa, que me regalen un Tesla, que me ayuden a pagar esto, que me ayuden a esto, que me ayuden a aquello, que me ayuden a aquello, para que así, si en el transcurrir de la vida de pronto alguien te dijera: ay, hermano, no hallo cómo bendecirte, ¿qué puedo hacer por ti? Saca rápido la lista y dile: aquí está ¿con qué te anotas? Ahora sí, como padrinos de quinceañera, ¿verdad? ¿Con qué te anotas? Ahí ponle con qué quieres participar. Bueno, amadas, amados, aunque ese es un buen tip, un buen consejo, déjenme decirles que lo mejor que Dios nos puede dar no tiene comparación con ninguna de esas cosas. Lo mejor que Dios nos puede dar. Y hay algunos que todavía son muy materialistas, que dicen: no, pues qué chiste, no. O sea, el Espíritu Santo, pues, ¿qué pasó? Es lo mejor de Dios. Es lo mejor que puede sucederle a un ser humano en este planeta. El plan de Dios era que quería venirse a vivir en la vida de cada uno de sus hijos, y el sacrificio del Señor podría satisfacer esa justicia a fin de que ese deseo divino fuera cumplido. Ya no habría estorbos, ya no habría impedimentos. La naturaleza pecaminosa del ser humano sería eliminada con el sacrificio del Señor Jesucristo, y esto permitiría que Dios pudiera habitar en plenitud en cada persona. Déjenme preguntar: ¿no es esto lo mejor de Dios? Sí. Pues después de la lista que ustedes hicieron, tal vez no, ¿verdad? Pero esto es lo mejor que Dios puede darnos.
Lo que Dios quería era ya no visitar a su pueblo, sino quedarse a vivir con él. Ya no quería simplemente llenar el edificio, sino habitarlos. Este fue siempre el deseo de Dios. Este fue siempre el plan de Dios desde el mismo Edén. No descendía el Padre todos los días a las 3 de la tarde aproximadamente a tener una conversación con el hombre y la mujer que había creado. Siempre quiso eso, que hubiera una comunión abierta, que hubiera una comunión libre, sin ningún problema. Ahora piensen por un momento, ¿qué fue lo que interrumpió esa comunión? Hay una palabra: el pecado. El pecado. Amadas, amados, conforme avanza el tiempo, la palabra se va haciendo cada vez más invisible y más desagradable. La gente no quiere hablar de eso. Hoy se habla de errores, de áreas de oportunidad, pero no de pecado. Y el pecado es finalmente lo que ponía distanciamiento entre Dios y el ser humano. El sacrificio de Jesús, aleluya, eliminaría esa barrera, eliminaría eso. ¿Por qué? Porque en la muerte de Cristo estaría propiciándose la muerte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Una vez que ésta fuera eliminada, Dios podría habitar en plenitud en cada persona. Y yo insisto, creo para mí que eso es lo mejor de Dios. En la antigüedad, en los escritos del Antiguo Testamento, Moisés, siervo de Dios, por ejemplo, le había dicho a los hijos de Israel lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Me acompañan? Esta es una manera distinta de leer Deuteronomio 28. Piensen por favor en el contexto de lo que les he hablado, y ahora vayan conmigo a Deuteronomio 28 y me voy a extender un poquito. Leeré de los versos 9 al 14. Miren lo que Moisés le decía a la nación israelita: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y andes en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Escuchen esto: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Miren lo que el Señor quería hacer. Amadas, amados, no estoy utilizando el día de hoy Deuteronomio 28 para darles un seminario de bendiciones y maldiciones. Hoy lo estoy utilizando para que vean lo que Dios siempre quiso darle a su pueblo, a su familia. ¿Por qué no se lo podía dar? Estos deseos no pudieron ser realizados. ¿Por qué no pudieron realizarse? Porque el pecado estaba gobernando la vida del ser humano. Mientras el pecado siguiera gobernando la vida del ser humano, había una barrera, un impedimento que no permitía que lo que Dios quería hacer se hiciera realidad. Qué interesante me resulta, porque del mismo modo el salmista Asaf, autor de algunos de los salmos que tenemos en ese libro, escribió también sobre el deseo de Dios de darle lo mejor a su pueblo. Salmos 81 versos 13 al 16. Escuchen, lean, vean, conmuévanse un poco en su corazón. Dice Dios: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Atención con las últimas palabras: les sustentaría Dios
con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Amado, amada, ¿puedes verlo? Dios anunciando desde tiempos remotos el deseo que Él tenía de vaciarse sobre su pueblo, de vaciarse sobre su familia, de llenarlos hasta saciarlos, y no con cualquier cosa, con lo mejor de Dios. Dice, les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Pero aunque ese era el deseo divino, no pudo hacerse realidad mientras el hombre continuara esclavizado por el pecado que le impedía escuchar a Dios y obedecerle. Miren qué interesante, a ver si me hago entender. Me conmueve ahora leer Deuteronomio 28, cuando dice: si guardaras mis mandamientos, si pusieras por obra lo que yo te digo, si me hicieres caso en esto. Pero Israel no pudo. ¿Por qué no pudo? Del mismo modo que hoy la gente que quiere acercarse a Dios y agradar a Dios sin Cristo, simple y sencillamente no puede. Por eso el Señor estaba tratando de persuadir a aquellos sus primeros discípulos de que aquello que vendría enseguida les conviene que yo me vaya. Ahora, ese era el deseo de Dios: vaciarse, llenar, saciar con lo mejor de Él a la gente. Pero esto no se pudo realizar porque el pecado estaba presente. Pero les tengo buenas noticias, amadas y amados. Ese problema ya fue arreglado. Vamos, alguien alégrese, aunque sea nomás para echarme la mano. Vamos, alégrese y diga: gloria a Dios, gloria a Dios. Ese problema ya fue arreglado. ¿Por qué digo que ese problema ya fue arreglado? Porque el precioso Hijo de Dios, con ese sacrificio que llevaría a cabo unas horas después de que estaba hablando con sus discípulos, Él traería la libertad, nos emanciparía de la esclavitud a la que estábamos sujetos por el pecado. Romanos capítulo 6, versos 5 al 12. Me voy a extender, quiero leer todo este pasaje por la riqueza que contiene. Romanos 6, versos 5 al 12. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, digan esta frase conmigo, diga: sabiendo esto. O sea, voltee con la persona que está a su lado y dígale: esto es algo que tú debes de saber. Voltee, dígale a otra persona: esto es algo que tú debes de saber. Sabiendo esto, sabiendo que, siga leyendo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, deténgase. Así también ustedes. Así también ustedes. Así también nosotros. Diga: así también yo. Voltee con alguien y dígale: así también tú. Y con alguien más: así también tú. ¿Sí? Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, atención, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos, dígale al pecado: sorry, ya no me puedes gobernar. Ya no me puedes gobernar. Fui tu esclavo. Hiciste conmigo lo que quisiste. Me traías arrastrando la cobija. Me traías en algunos casos arrastrando la botella. Me traías en algunos casos arrastrando el guarache. Me traías hecho pedazos.
pero se acabó, se acabó. El precioso Hijo de Dios vino para arreglar el problema del pecado y darnos vida juntamente con Él. Aleluya. No. Pablo el apóstol no se quiso quedar ahí, dijo: no, tengo que enseñarles más. Y en el verso 22 y 23 de Romanos 6, continuamos ahí, Romanos 6, versos 22 y 23, mire la conclusión del apóstol: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Unos años después, Juan, aquel que había conocido muy de cerca al Señor, primera de Juan capítulo 3, versos 8 y 9, escribió: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, aleluya, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios, léalo, la semilla de Dios. Espérame, ¿quién es la semilla de Dios? ¿Quién es la semilla de Dios? Es Cristo, es su glorioso Espíritu. ¿Permanece dónde? Permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por favor, aunque tenga una poquilla de duda, atrévase en este momento a decir: no soy esclavo del pecado. Póngase así medio norteño, medio valentón, y voltee con alguien y dígale: no soy esclavo del pecado. Hágale como mi mamá. Mi madre tenía una costumbre que algunos de ustedes la recuerdan, y no porque haya muerto, sino porque ya no se congrega con nosotros, mi madrecita. Pero mi madre siempre, cuando le preguntabas: ¿cómo está doña Gloria?, decía: bendecida, ¿cómo ve? No, pues está bien, decías tú. No, pues está bueno, ¿verdad? ¿Por qué no volteas y le dices a alguien: el pecado ya no se enseñorea de mí? ¿Cómo la ve? No soy esclavo del pecado. No soy esclavo del pecado. Espéreme. Pero tiene que hacerse una aclaración pertinente. Chispas. Y si ya no soy esclavo del pecado, ¿por qué todavía peco? ¿Verdad? Se queda. Estaban en la emoción. A medio aplauso. Y si ya no soy esclavo del pecado, ¿por qué sigo pecando? Le explico con mucho gusto, gracias por preguntar. Porque todavía seguimos viviendo en un cuerpo de carne. Y mientras vivamos en ese cuerpo de carne, la carne puede incitarnos a hacer algo malo. Pero le tengo nuevas: usted ya no es esclava del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. ¿Qué significa? Que usted puede enseñorearse del pecado, que usted puede fallar, pero a la vez aprender la lección y decir: no me vuelvo a resbalar con esa cascarita. ¿Alguien puede decirlo? No me resbalo con esa cáscara. Nada. Aquí no queremos ningún Julio Iglesias diciendo: tropecé de nuevo y con la misma piedra. No. Aquí queremos gente entendida en la obra de Cristo, en lo que el Señor ha hecho, en el Espíritu que nos ha dado. Y ahora tenemos victoria sobre el pecado. Ahora podemos enseñorearnos sobre él. Puedo pecar por hierro, puedo pecar porque me equivoqué, puedo pecar porque la regué, porque malentendí, porque interpreté mal. Pero cuando el Espíritu de Dios precioso me redarguye y me dice: hijo, interpretaste mal las cosas, eso no era así, entonces me duele y digo: perdóname, Señor. Y Él dice: claro que sí, enseñoréate de ese pecado. Ludy Gámez, una mujer que vino al conocimiento de Cristo bajo nuestro ministerio hace ya muchos años. Ludy un día llegó llorando, tenía un par de meses que había recibido a Cristo en su corazón. Y llegó llorando a mi oficina, tocando: pastor, ayúdeme. ¿Por qué, Ludy? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y dices que andaba en H-E-B haciendo unas compras y
y le pedí a una persona que andaba ahí la pluma para ir anotando las cosas que iba comprando. Y cuando reaccioné, me traje la pluma, pastor, me la traje, miren, aquí está. Yo ya no quiero robar. Le dije, a ver, espera, ¿cómo que ya no quieres robar? ¿Cómo que ya no? Dice, no, es que yo antes robaba mucho, pastor. Yo era de las que me metía cosas abajo en todas partes donde se podía. Y yo practicaba eso. Yo me sentía muy contenta cuando robaba. Dije, qué interesante, mi querida Ludi, que antes robabas y te sentías tan contenta. Los engañé, nadie se dio cuenta. Y ahora, porque te trajiste una pluma, estás llorando. ¿Alguien puede ver la obra de Cristo en esa vida? Ya no soy esclavo del pecado. Le dije a Ludi, hija, lo único que tienes que hacer es pues ahí darte una vuelta más seguido, a ver si encuentras al Señor y se la regresas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ya no es para condenarnos, ya no es para vivir dándonos golpes y vivir sufriendo, sino para hacer nuestra y evidente ante los demás la victoria de Cristo sobre el pecado en la vida nuestra. Mientras vivamos en este cuerpo de carne, podemos cometer errores, podemos fallar. La clave está en fijarse lo que Juan escribió: todo aquel que es nacido de Dios no practica, ya no practica. Vamos, dígale a la persona que tiene a su lado: el pecado ya no me domina. Vamos, atrévase. Aunque tenga una dudilla, dígale: el pecado ya no me domina. Dígale: ya dejé de practicar el pecado. Dígale: de vez en cuando la riego, pero ya no practico el pecado. Ya no lo practico. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo del pecado. ¿Y sabe por qué ya no soy esclavo del pecado? Porque tengo lo mejor de Dios en mi vida. ¿Qué es lo mejor de Dios? Ahora, qué bendición es saber que tengo lo mejor de Dios en mí. Y ahora puedo decir, y ojalá que ustedes también conmigo, cuánta razón tenía el maestro. Me convenía que Él se fuera para que viniera a nosotros lo mejor de Dios, lo mejor del trigo, la miel de la peña, lo que el Padre siempre quiso hacer conmigo: ponerme por cabeza y no por cola, llevarme a un estilo de vida donde yo preste y no tenga que pedir prestado, vivir un estilo de vida donde la evidencia del Cristo que me habita no sea solo verbal, sino categórica en la vida de la gente que me conoce, porque el Espíritu de Dios me habita. Él es lo mejor de Dios. Por eso convenía que Él se fuera, aunque los discípulos iban a pasar por uno de los momentos más tristes de su vida. Me hace pensar en aquellos dos que iban caminando rumbo a Emaús. ¿Recuerdan ese pasaje? Iban caminando hacia Emaús y iban platicando entre ellos, y se acercó un tercer caminante y les preguntó: ¿qué pláticas tienen entre ustedes? Y aquellos dos les empezaron a contar: venimos hablando de Jesús de Nazaret, el que nosotros pensábamos que era la respuesta de Dios para la necesidad del mundo. Llegamos a pensar que era el Mesías, y no era. ¿Pueden imaginar ese cuadro? Ese tercer caminante diciéndoles: y no era. Pues nosotros teníamos esa esperanza, pero lo mataron, lo crucificaron. De hecho, se extrañaron, dijeron: ¿eres tú el único que no está enterado de esa noticia? Pero ese tercer caminante comenzó a hablarles de todo lo que Moisés había escrito de él, de lo que los salmos habían escrito, y les recordó. No les dijo él que moriría, pero que al tercer día se levantaría. ¿Qué cosas?
lo mejor de Dios iba caminando con ellos y ellos no se habían dado cuenta. Amadas, amados, lo mejor de Dios ya nos pertenece. Es su glorioso espíritu. Es que Él nos habita. Es que Él ya no llena lugares, ahora llena personas. Está bien, no me quiero convertir en esa persona quisquillosa y remilgosa que diga, no hay que decir, Dios está aquí. Sí, sí está. ¿Por qué? Porque aquí están ustedes. No pasa nada, lo entendemos, lo comprendemos, es una expresión del lenguaje común que utilizamos. Pero la precisión tiene que ver con entender que lo mejor de Dios ya nos habita. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Y cuántos pueden darle gracias al Señor? Porque lo mejor de Él ahora está dentro mío. ¿Le has recibido en tu corazón? ¿Has creído en su mensaje? Lo mejor de Dios está en ti. ¿No lo has hecho? ¿Qué esperas? ¿Quieres que caiga un rayo y parta esta ciudad? ¿Quieres que se vaya Tesla de Monterrey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para entender que lo mejor de Dios está disponible para ti? Esta es una buena oportunidad para decirle al Señor, quiero lo mejor de ti, Señor. Y no son cosas, es tu presencia misma llenando mi vida, lo que yo anhelo. Me acompañan a orar, algunos dándole gracias al Señor y diciéndole, Señor, gracias porque lo mejor de ti ya me lo has dado, porque ya lo tengo. Y algunos tal vez diciendo, Señor, yo creo que no tengo lo mejor de ti, pero hoy pido que venga a mi vida lo mejor de ti. Recibo a Cristo en mi corazón. Acompáñenme, vamos a orar. Amadas amigas, amados amigos, gracias por conectarse con nosotros y espero que esta palabra nutra también su corazón y que ustedes puedan ver que lo mejor de Dios ya está en ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias y que la bendición de Dios siga con ustedes.